a ver cómo Permitidme, sale. Javier, que salude a otro invitado que también en principio tenía cita para mañana en Zarzuela, pero finalmente han decidido no acudir a este encuentro. Es Néstor Rego, es el diputado del Bloque Nacionalista Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía que ustedes salieron en el primer listado de partidos, incluso con hora para ir a Zarzuela, pero finalmente el jueves por la noche, y lo comentamos ya aquí, decidieron que no asistirían a esa ronda de consultas. ¿Por qué? Ben, pois a partir da posición claramente republicana e soberanista que ten o Bloque Nacionalista Galego, que é histórica, pero tamén pois tomando en consideración el papel que Felipe de Borbón y por tanto la monarquía, la Casa Real, viene jugando en los últimos tiempos en un contexto de clara involución democrática en el Estado español, en que la figura del monarca pues ha contribuido a crispar aún más y a que se refuerce ese carácter cada vez más autoritario del Estado español. Desde nuestro punto de vista, a estas alturas del siglo XXI, la monarquía es absolutamente incompatible con un sistema que se quiera democrático, en el que la jefatura del Estado debe ser elegida por los ciudadanos. Por tanto, este conjunto de razones nos llevó a tomar la decisión de que el Bloque Nacionalista Galego no iba a participar en esa ronda de consultas. Se suman, por tanto, a la CUP, a EH Bildu, a Esquerra Republicana, que tampoco participan de esa ronda de consultas. Vamos ya con el asunto de la investidura. ¿En qué punto está ahora el BNG en lo que se refiere a la investidura de Sánchez y apoyar ese gobierno de coalición que hay un preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos? Bien, pues realmente estamos en el mismo punto. Hubo un proceso de diálogo, pero que por el momento pues tampoco supuso que llegue a haber una concreción en cuanto a un acuerdo alrededor de los temas que nosotros estamos formulando, de esto que llamamos la Axenda Galega, es decir, la solución a los principales problemas sociales y económicos que en este momento tiene formulado nuestro país, y por lo tanto hasta que sea posible verificar que esa voluntad de diálogo también es posible concretarla en acuerdos, pues no tomaremos una decisión definitiva. Nosotros siempre dijimos que teníamos voluntad de diálogo, que no había líneas rojas, pero que tampoco íbamos a dar un cheque en blanco a nadie. Por tanto, creo que le corresponde también al Partido Socialista, en nuestro caso, pues actuar y moverse para ser capaces de concretar ese posible acuerdo, ¿no? Pero ahora mismo no están ni en la abstención, ni en el sí, ni en el no. ¿En qué posición se encuentran, más o menos? Nosotros ya dijimos que no nos gustaría tener que votar no por responsabilidad política, porque entendemos que la ciudadanía pues no comprendería que a estas alturas pues se pudiese abocar nuevamente a unas terceras elecciones. No depende de nosotros tampoco. Nuestra posición en todo caso es la de contribuir a la gobernabilidad, pero reconocemos que nuestro voto no es determinante para eso. Sin embargo, sí entendemos que es importante que la investidura cuente con el máximo de apoyo posible, siempre y cuando eso suponga que también hay un reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español, de que aquí existen distintas naciones, de que Galicia es una nación, de que tiene problemas graves en el ámbito social y económico, especialmente con una crisis industrial galopante en este momento, y que el gobierno del Estado es capaz de asumir que tiene que dialogar sobre estos elementos y que tiene que contribuir a resolverlos. Si eso es así, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez, pero insistimos que la posición definitiva estará en función de también cómo seamos capaces de concretar ese acuerdo, ¿no? Supongo que están siguiendo de cerca las negociaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana. ¿Cómo están viendo esa negociación? ¿Ven viable que finalmente Esquerra Republicana pueda pasarse al menos a esa abstención, que sí que es necesaria para las sumas con las que se están trabajando en estos momentos?
Creo que es necesario que se den pasos en esa dirección, porque, como decía, a estas alturas nos parece que es una cuestión de responsabilidad política, pero es evidente que en el marco del Estado español y especialmente en la relación del Gobierno y del propio Estado con las naciones que lo conformamos y especialmente con Cataluña, pues hay un conflicto político que es necesario resolver. Y también desde nuestro punto de vista ese conflicto político solo es posible resolverlo por la vía del diálogo, de la negociación, por la vía política, nunca por la vía de la represión y nunca por la vía policial o judicial. Por tanto, si el PSOE está en disposición de dar pasos también en esa dirección, creo que sí será posible. Desde luego, sería un síntoma muy positivo de que se crea un nuevo clima, un nuevo ambiente en que es posible debatir sobre política, en que es posible debatir también todas las alternativas que se pongan sobre la mesa, cada uno desde su posición, pero buscando también una solución por la vía democrática y por la vía del reconocimiento de lo que realmente existe en el Estado español, que es un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, y que en muchos momentos pues, las personas que no nos sentimos parte de esa España uniforme que algunos pretenden, pues nos sentimos realmente excluidos y no vemos ni siquiera atendidos nuestras necesidades materiales. No es una cuestión estrictamente política o ideológica, sino también de atención a la solución de los problemas concretos que tenemos formulados, ¿no? Un par de preguntas de quienes me acompañan en la mesa, de Antonio Casado y de Carmen Ramírez de Ganuza. Antonio, os pido preguntas muy concretas. Por favor. No, muy rápida y muy concreta, únicamente para que tenga un poco de encaje mental en los espectadores. ¿Me puede usted decir, por favor, en qué ha contribuido el rey a crispar la vida política? ¿Algún ejemplo concreto? Bueno, pues creo que el discurso del 3 de octubre fue un discurso claramente impropio de una jefatura del Estado, que además en el caso de la monarquía parte de una cierta neutralidad política y creo que en ese momento, de forma muy evidente, pues el Felipe de Borbón tomó partido contra una posición política que creo que es legítima y que es perfectamente defendible en democracia, como el derecho de autodeterminación y la soberanía de las naciones. Yo quiero recordar que el derecho de autodeterminación es un derecho reconocido por la ONU para todos los pueblos del mundo, que está en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que el Estado español firmó, que está en los pactos cívicos posteriores, que el Estado español también firmó, pero que después no reconoce a sus propios pueblos, ¿no? Por tanto, creo que hay una posición que es incompatible con la democracia, como lo es el simple hecho de que exista una jefatura del Estado hereditaria, vitalicia, y que además en el caso del Estado español, hay que recordarlo, fue restaurada por decisión del dictador Francisco Franco, ¿no? Carmen. Le recomendaría que se leyera la sentencia del Tribunal Supremo, salvo que tampoco reconozca el Tribunal Supremo, igual que no reconoce la autoridad constitucional del rey. Pero mi pregunta es por los presupuestos. Los presupuestos que se pactaron pero no se aprobaron en abril entre Unidas Podemos y el PSOE, se destinaba, creo recordar, algo así como 750 millones para Galicia. ¿Ese sería el precio que ustedes pondrían a la investidura o se pondrían un poco más caros? Es que esos presupuestos eran claramente discriminatorios para nuestro país. Yo solo quiero recordar que 757 millones son exactamente la tercera parte de los presupuestos territorializados que Galicia tenía en el año 2009, es decir, 10 años atrás. ¿Cuál era la diferencia? Pues que en aquel momento dos diputados del Bloque Nacionalista Galego pues eran decisivos en la medida en que daban la mayoría al gobierno en aquel momento de Rodríguez Zapatero, y fueron capaces de hacer valer esa posición decisiva para beneficiar los intereses de nuestro país. Por tanto, nosotros
nosotros aspiramos a que los presupuestos de investimento en Galicia pues vuelvan a crecer, porque es inaceptable que mientras que en estos 10 años globalmente el presupuesto general del Estado aumentó, mientras que en el año 2019 aumentaba también la inversión territorializada en otras comunidades autónomas, en Galicia caía un 20% o caía, como digo, a la tercera parte de lo que teníamos 10 años atrás. Por tanto, hay muchas necesidades en materia de infraestructuras en nuestro país que creemos que deben ser atendidas de manera urgente, y en esa medida nosotros vamos a poner sobre la mesa la necesidad de que se actúe en consecuencia y, por tanto, pues que tengamos nuevamente unos presupuestos a la altura de las necesidades, ¿no? O sea, que van a pedir pues más. no tengo más tiempo. Carmen, a Néstor Rego, diputado del Bloque Nacionalista Gallego, muchas gracias por compartir este rato en la Noche 24. Seguro que habrá tiempo de hablar ya con más calma, cuando tengamos ya el panorama un poco más claro y cada uno pueda ir definiendo sus posiciones. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.